Bien, chicos, 12:10. Bien, continuamos con la clase. Listo, ahí está. Bien, señores, entonces eso vendría a ser la herencia influenciada por el sexo, donde ciertas características que van a desarrollar varones y mujeres a niveles hormonales, sobre todo, bien, van a determinar la expresión de ciertos genes. Bien, hasta aquí, chicos, ¿tendrían alguna duda, alguna consulta sobre los tipos de herencia que hemos visto antes de cambiar de tema? Algo que no se haya entendido, ligado al sexo, restricto al sexo, influenciado por el sexo. ¿Vamos todo bien? Ok. Entonces, cambiamos un poco de tema y nos vamos a meter directamente con la genética. ¿Bien? Ustedes han escuchado directamente, por ejemplo, que hay muchas personas que no quieren vacunarse, ¿bien? Porque les va a alterar el ADN, me dicen. No, si va a cambiar mi ADN, voy a ser distinto a otra persona, me van a meter un chip, lo que sea. Alterar la carga genética de un organismo es bastante complicado de por sí. O sea, por ejemplo, si yo quiero alterar toda mi carga genética, va a ser muy difícil. Salvo por ahí que puedo alterar, digamos, de manera puntual un grupito de células, unas que otras, bien que lo cual ocurre. Pero si, por ejemplo, quieres realmente cambiar la genética de un organismo, tienes que hacerlo de manera embrionaria, justo cuando está empezando a desarrollarse. Cuando ahí la primera célula, antes que se divida a dos, bien, ahí logras alterar la carga genética, ya el resto de células que se van formando van a tener los genes alterados. Bien, a todo esto se le conoce como las mutaciones. Vamos a hablar de los mutantes. Entonces, estas alteraciones que van a ocurrir dentro de los seres vivos pueden ser de dos tipos: mutaciones génicas o también llamadas mutaciones puntuales, ¿bien? En las cuales la alteración ocurre a nivel de los pares de base. Por ejemplo, esta es una secuencia, una cadena correcta donde la timina está enlazado con una adenina y aquí, al momento que la célula se ha replicado, en lugar de formar una timina, se forma una guanina. Ya aparece un error genético. ¿Bien? Estos son errores que tu propia célula puede corregir, no tiene ningún problema. Día a día, cada una de nuestras células, bien a toda la cadena de ADN, le pasa un escaneo completo. Entonces viene este sistema de reparación, lee adenina, se le hace raro que tenga una guanino, elimina a la guanina y le pone nuevamente una timina. Bien, de esa manera ya corrigió la base. Pero ojo, esto va a pasar siempre y cuando la célula se encuentre ya formada. ¿Qué pasa cuando la célula se encuentra en proceso de división? Eh, ¿Qué le recomiendan a una persona que se acaba de hacer un tatuaje? ¿Que se exponga al sol o que se proteja del sol? Una persona que recién se acaba de hacer un tatuaje, que se exponga o se proteja del sol. Que se proteja, correcto. A los recién nacidos, también los pones al sol o los proteges con cubiertas, con cobijas. También los proteges. Cuando te haces una herida, no tienes que exponerla al sol, profe. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? A nivel del sol, nosotros recibimos una energía muy fuerte, aparte de la luz visible, tenemos a los rayos X, a la radiación ultravioleta, la cual cuando llega, bien, ataca los enlaces que unen, bien, las hebras, en estos casos de los llamados puentes hidrógeno, bien, entre adenina y timina, dos puentes hidrógeno, entre citosinas y guaninas, tres puentes hidrógeno, bien. Entre adeninas y timinas son las más vulneradas, ya que estas son, digamos, solamente dos puentes, tienen menor fuerza, y esta energía hace que vibre, llega a un punto en que vibra y se separa y se vuelven a unir de manera errónea. Cuando una célula está en proceso de regeneración, significa que la célula se está dividiendo, ¿bien? Supongamos que por aquí se divide, las dos nuevas hebras que se van a formar van a utilizar a esta hebra como base. Supongamos que por aquí generaste una guanina errónea, donde debe haber una timina, y al otro lado hay una adenina. Las nuevas células, la polimerasa, al momento que lee esta cadena, lee guanina y mete una citosina.
Por aquí lee adenina y te pone una timina. Entonces, esta célula por abajo mantiene la línea original. La otra acaba de alterar su carga genética. Bien, esta al momento que se divide va a mantener dos nuevas líneas en las cuales ya está presente la guanina por un lado, la citosina por otro, y las nuevas hebras van a tener su complementario, citosina, guanina. Bien. ¿Y qué pasa con nuestro sistema de reparación? Ya no lo detecta. Como el sistema de reparación, cuando lee un lado erróneo, repara al otro lado, bien, en este caso lee que un lado es citosina y el otro es guanina, para el sistema esto es correcto. Bien, tú acabas de alterar, bien, de manera génica, de manera puntual, tu ADN y ese error va a continuar en el resto de células. Bien, por aquí puede aparecer un nuevo error y si esta célula continúa en proceso de división, ese error también va a quedar marcado, ¿bien? En las nuevas células. Entonces, por ahí, por ejemplo, cuando nosotros recibimos demasiada radiación ultravioleta, empiezan a aparecernos lunares, pequeñas manchas que han tenido mala información genética, lo cual ha hecho que formen malas proteínas y en este caso un exceso de la melanina, ¿bien? Pero hasta ahí, digamos que los lunares empiezan a desarrollarse, forman una pequeña bolita, una marquita, ¿bien? Y queda controlado, ¿bien? Cuando tú vas al dermatólogo, te dice que es un lunar, no pasa nada, ¿bien? Tu cuerpo logró controlar eso. Profe, ¿por qué? Las células, bien, también como parte de la protección que tienen, bien, tienen un número limitado de divisiones. Una célula, a lo mucho, en promedio, se puede dividir 40 veces, profe, tan poquito. 40 veces es un número enorme. La primera vez que la célula se divide, forma 2. La segunda vez vas a formar 4. La tercera vez formas 8 y así. En otras palabras, un 2 a la 0, un 2 a la 1, un 2 a la 2 y así hasta un 2 a la 39, un 2 a la 40. Bien, formas millones de células a partir de una sola. Ni tu calculadora tiene tal capacidad para calcular esa potencia. Entonces, chicos, si por aquí aparece un error, el resto de células lo va a tener y en cada proceso de división van a ir aumentando más la cantidad de células. Bien, cuando estos errores son demasiado grandes, o sea, ya el error es demasiado notorio, la célula se marca a sí mismo para ser digerido, para ser fagocitado y evita desarrollar una célula tumoral que más adelante se vuelve cáncer. Bien, en muchos casos las células son controladas, por eso ves que estos lunares, tus manchitas ya no crecen más allá de eso, pero en otros casos, cuando el control, bueno, cuando se sale de control, empiezan a reproducirse, empiezan a aumentar en número, no respetan a las células vecinas, ahí empiezas a formar, por ejemplo, el llamado melanoma. Y eso el dermatólogo te indica que mediante cirugía tiene que extraerse para evitar que esa célula alterada siga dañando a todo el tejido. Bien, entonces esto es una mutación génica o puntual. Una mutación que en el peor de los casos te puede formar un tumor, un tema cancerígeno. Por otro lado, tenemos mutaciones cromosómicas. Estas son peores. Ya no hablamos de un par de bases, sino que hablamos de miles de genes que son alterados, ya sea por un exceso de cromosomas, bien por adición de estos, o por defecto de cromosomas, por delección. Bien, ¿cuándo ocurre, profe, un exceso? ¿Cuándo ocurre una delección? Esto se da en la etapa de la meiosis, bien, en las metafases. Acuérdense que cuando se dan las etapas de metafases, los cromosomas están en el medio. Cada uso acromático se une perfectamente a un cromosoma y al momento que se separan, en la metafase 1 lleva cromosomas enteros, en la metafase 2 separa cromosomas dobles a cromosomas simples. Si uno de los usos no está presente, un lado se lleva cromosomas en exceso y el otro lado se lleva cromosomas en defecto. Bien, se lleva menos cromosomas. Y al momento que se forman los gametos, bien, si este gameto llega a fecundar, vas a tener un embrión con exceso de cromosomas y otro embrión con deficiencia de cromosomas. Bien, ese es uno de los errores en los cuales aparecen las mutaciones cromosómicas. También se da cuando se está en las primeras etapas embrionarias, bien, cuando está formando el embrión y por ahí la madre no tiene cuidado, recibe demasiada radiación ultravioleta, rayos X o consume fármacos peligrosos para el embrión. Bien. Eh, ¿Conocen al congresista Galarreta?
O conocen a este joven, bueno, este es ya señor, australiano, y en el cual no tiene bracitos ni piernas y que da conferencias de superación. ¿Por qué creen que no tienen extremidades? ¿Las perdieron en una apuesta, en un accidente? Estas personas fueron víctimas de un fármaco, bien que salió allá por los años 80, bien, que si ustedes gustan el fin de semana pueden ver cualquier documental en YouTube, van a buscarlo con el nombre de talidomina. Bien, la talidomina, un fármaco considerado teratogénico. Profe, ¿qué es eso? ¿Qué es lo otro? Cuando las mujeres están embarazadas, no pueden consumir cualquier tipo de fármaco, bien, ya que el embrión, ya que el feto se puede ver alterado. Entonces, hay fármacos que se están desarrollando para ese tipo, fármacos especiales, y que únicamente bajo receta del ginecólogo, bien, pueden ser recetados, bien. Una mujer cuando está ahí con embarazo y tiene fiebre, es una infección, no puedes tomar ni antigripal, ni panadol, ni amoxicilina, ni paracetamol, porque todo eso puede afectar al desarrollo del bebé. Entonces ahí surge la talidomina, uno de los fármacos que en su momento sí se podía. Bien, los médicos habían recetado a las mujeres porque se había comprobado que ni en baja concentración ni en alta concentración producía ningún daño a la madre. Lo que no analizaron fueron los efectos en los embriones. Bien, de ahí que surgió toda una generación en la cual los embriones, muchos de ellos abortados, y los que nacían no habían desarrollado extremidades. Este fármaco, al ingresar en el cuerpo, ¿m? Isomería no sabría decirte, pero es la talidomina. ¿Bien? Al ingresar al cuerpo, lo que hacía era silenciar a ciertos genes. Bien, estaban presentes los genes, pero el fármaco simplemente los alteraba, básicamente como si estuvieran ausentes. Al no estar presentes, bien, el gen no expresaba y no desarrollaba sobre todo las extremidades. Entonces, por ahí van a ver los casos de talidomina, una gran cantidad de personas que padecieron los efectos de estas. ¿Bien? Entonces, a esa talidomina se le denominó bajo los efectos de teratogénico. Profe, ¿hoy en día existen los teratogénicos? Sí, son fármacos que tienen la cualidad de alterar la genética a nivel de gametos, a nivel de las células que hacen meiosis. Bien, estos fármacos siguen siendo recetados, pero a personas que ya no se van a reproducir, personas que ya no van a tener hijos o que ya tienen edades avanzadas, porque el fármaco en sí es bueno, solamente daña a la genética. Bien, pregunta chicos, si tu padre hoy en día toma algún teratogénico, ¿te afectaría? ¿Sí o no? Si consume un teratogénico, no, porque tú ya naciste, ya estás formado, no pasa nada. Si tú consumes un teratogénico, ¿te afectaría a ti? Tampoco. Tus células ya están formadas, difícilmente van a responder a eso, y en caso de que aparezcan, tu sistema inmune los elimina. ¿A quién va a dañar? A tus hijos. Tus gametos van a tener la carga genética alterada. Exacto, con lo cual vas a desarrollar, bueno, tienen la probabilidad de desarrollar anomalías. Bien, ¿han escuchado acerca del desenfriol o desenfriolito junior? Creo que son muy jóvenes para eso todavía. Ustedes son del nuevo siglo, ¿no? Sus padres, sus hermanos mayores quizás lo conozcan. Pregunten, ¿bien? El desenfriolito era una pastilla que salió como un antigripal para niños, ¿bien? De ahí el término de desenfriolito junior. Se demostró años después, porque estuvo años en circulación aquí en Perú, que también era un teratogénico, ¿bien? Como en esa etapa los niños todavía no desarrollan las células sexuales, digamos que el daño puede que ya haya desaparecido, pero si alguna persona juvenil ya con la etapa sexual activa, puede que presente bien estas alteraciones genéticas. Por otra parte, recordar que los espermatozoides y los óvulos se van renovando, así que hay cierta probabilidad de que no haya más consecuencias con esta pastilla que fue mal sacada al mercado. Bien rápidamente la eliminar. Entonces, chicos, las mutaciones cromosómicas son mucho peores, son más marcadas que una mutación génica o puntual. Lo que vemos aquí en pantalla en este cuadrito se conoce como cariotipo. Bien, un cariotipo viene a ser una extracción que te hacen de ADN de tus células para poder evaluar qué tipo, qué cantidad de cromosomas tienes y de qué tipo son. Bien, cuando por ejemplo ustedes se van a casar por civil, te van a pedir un examen de cariotipo. Entonces tú vas ahí, vas a dar una muestra de sangre. Bien, profe, pero los glóbulos rojos no tienen núcleo. Correcto, los glóbulos rojos no tienen, no puedes sacar cariotipo de ellos, no tienen núcleo, no hay ADN. Lo van a sacar bien de las células de defensa, de los macrófagos, de los neutrófilos, bien de los glóbulos blancos.
Al momento que se sacan los cariotipos, vas a encontrar de manera normal en una persona 46 cromosomas, los cuales se agrupan en 23 de mamá, 23 de papá. Se agrupan por pares. Bien, los 22 primeros cromosomas, todos ellos son conocidos como cromosomas somáticos o autosómicos. Cromosomas del cuerpo, que están de manera general. Bien, soma es cuerpo. Mientras que el último se le conoce como los cromosomas sexuales o el par sexual. Bien. Al momento que nosotros vamos a analizar las mutaciones cromosómicas, vamos a encontrar alteraciones de ambos tipos, alteraciones, bien, mutaciones a nivel de los cromosomas somáticos y también mutaciones a nivel de los cromosomas sexuales. Por ejemplo, señores, en esa imagen que tenemos en pantalla, visualizamos que la persona presenta una trisomía en el par 21, tiene un exceso de cromosomas en este par 21. ¿Con qué nombre se le conoce a esta enfermedad o esta condición, mejor dicho? ¿Con qué nombre se le conoce a una persona que presenta tres cromosomas en el par 21? ¿El síndrome de qué? Cultura general. El síndrome de Down, por supuesto. Bien. El síndrome de Down, o también llamada la trisomía del par 21. Bien. ¿Qué ha pasado con esta persona? Pues al momento que los gametos se han separado, uno de ellos se llevó un cromosoma, una cromátida, perdón, en exceso, ¿bien? Y es lo que tiene como resultado la formación de este organismo. Pregunta, ¿es varón o mujer? ¿Esta persona es varón o mujer? Vean el cariotipo. Es un varón, por supuesto, tiene XY. Bien, es un varón. Si a nosotros nos piden codificar las mutaciones cromosómicas, bien, lo voy a hacer por aquí en un cuadrito, vamos a colocarlo de la siguiente manera. Número uno, bien, la cantidad de cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tiene una persona con síndrome de Down? ¿Cuántos cromosomas tiene una persona con síndrome de Down? 21, no. ¿Nosotros cuánto tenemos? Una persona normal, ¿cuántos cromosomas tiene? 46. Una persona con síndrome de Down tiene un exceso, tiene 47 cromosomas. Bien, entonces primero colocas el número de cromosomas, luego colocas el sexo, es un varón, XY, y luego colocas dónde se encuentra el exceso. Bien, en este caso utilizamos el signo más, algunos lo obvian porque ya se sabe que tienes 47, está en exceso, pero otros lo colocan, más 21. Bien, entonces sabes que esta persona tiene 47 cromosomas, se trata de un varón, y el exceso está en el par 21. Supongamos que es una persona con el síndrome del maullido del gato, creo que era el 13, ¿bien? Donde en el par 13 no tiene un cromosoma. ¿Cuál sería su código? Si le faltase un cromosoma en el par 13, ¿cuál sería el código de esta persona? Es una mujer, ¿bien? Es una mujer. Una mujer que le falta un cromosoma en el par 13. Nuevamente, ¿cuántos cromosomas tiene? Correcto, 45 cromosomas. Bien, se trata de una mujer XX, y como le falta en el par 13, le colocamos el menos 13. Bien. Último caso, a ver, una persona que tiene un exceso en el par 5 y tiene el defecto en el par 9. ¿Cuál sería el código de esa persona? Tiene un exceso en el par 5 y tiene una delección en el par 9. ¿Cuántos cromosomas tiene? ¿Nadie? Profe, ¿qué es? Ya, es un varón. Un varón que tiene exceso en el cromosoma 5 y tiene defecto en el cromosoma 9. Si tiene un exceso y tiene un defecto, mantiene el número de cromosomas, más 1 menos 1, 0. Es un varón, XY,
correcto. Y el resto, por supuesto, tiene un más 5, tiene un menos 9. Tengan cuidado con el conteo de cromosomas. Bien, entonces chicos, de esa manera se van a codificar los cariotipos para indicar si una persona es completamente normal o tiene problemas con alguno de los cromosomas. Bien, el síndrome de Down es uno de los más conocidos y ustedes conocen las características fenotípicas. Son personas, bien, sobre todo niños, los cuales presentan características asiáticas muy marcadas, los ojos rasgados, bien, la nariz achatada, los pómulos bastante levantados, la cara aplanada, un color bastante claro, medio amarillento, bien, típico de la región asiática, los pelos crespos, bien, una lengua prominente. Más allá de eso, también en la parte fisiológica, en la parte funcional, son personas que padecen retraso mental. No es que sean tontos, sino que son de lento aprendizaje. Bien, lo que a ti te costó, por ejemplo, a los 5 o 6 años aprender a leer, aprender a contar, a escribir, a estas personas lo van a hacer recién a los 8 o 9 años, pero logran hacerlo, logran dominarlo. Bien, simplemente que lo trabajan a su ritmo. También estas personas, sobre todo, padecen problemas cardíacos, problemas a nivel del sistema nervioso, lo cual se complica cuando llegan entre los 25 o 30 años y conlleva a la muerte. Por eso que es raro encontrar una persona con síndrome de Down de edades avanzadas. Bien. De manera general, chicos, nosotros, por ejemplo, una persona completamente normal, en caso de una mujer, va a presentar sus 22 cromosomas, bien, los normales, los somáticos, y en el par sexual encontramos a dos cromosomas X, XX, bien, cuyo cariotipo con código sería 46XX. En el caso de los varones, nuevamente encontramos los 22 cromosomas, bien, y en el par sexual, uno en el cromosoma X, uno en el cromosoma Y. Bien, 46XY, el cariotipo de un varón. Profe, ¿por qué tienen líneas? Estas líneas es una técnica conocida como bandeo. Bien, normalmente no se ven. Cuando le aplicas el bandeo, nos permite relacionar, saber qué cromosoma corresponde con su par. Bien, porque presentan la misma distribución de bandas. Y esta técnica también ayuda, facilita, por ejemplo, en los casos de paternidad. Bien, para saber si el hijo, bien, con cuál de ellos tiene, digamos, mayor semejanza. Ahora, así como existen alteraciones, bien que hemos visto por aquí, a nivel de los cromosomas somáticos, el par 5, el par 9, el par 3, el par 21, también hay alteraciones cromosómicas a nivel de los pares sexuales, bien. Por ejemplo, tenemos el caso del síndrome de Turner. Vean por acá. A ver, agrandamos un poquito. Esta persona, cuando analizamos su cariotipo, notamos que los 22 primeros pares son completamente normales, pero en el par sexual solamente tiene un cromosoma X. Le falta o bien otro X o le falta un cromosoma Y. Bien, con lo cual el código viene a ser la cantidad de cromosomas 45 y únicamente al cromosoma X. También se le puede colocar 45,XO. Recuerden que el O significa vacío. Bien. Pregunta, señores, si solamente tienes un cromosoma X, ¿desarrollas como varón o como mujer? ¿Desarrolla como varón o como mujer? Mujer, correcto. Recordar, todos desarrollamos como mujer hasta que el cromosoma Y se activa. Bien, entonces acá tenemos a una niña. Características llamativas frente a una persona con síndrome de Turner son de talla baja, bien, tienen implantación baja del cabello, quiere decir, el cabello crece hasta por la altura más o menos del cuello, bien, presenta un tórax ancho, areolas separadas, los pezones, bien, normalmente están apuntando hacia el frente, pero en el caso de estas señoritas apuntan de manera más abierta. Metacarpianos cortos, bien, a nivel de la mano, los dedos son falanges, por si acaso, bien, los metacarpianos están en la palma, estos van a ser más cortos, una mano más pequeña. Uñas displásicas, esas uñas que están curvadas, bien, ya no son tan planitas, sino están curvadas, casi apuntando hacia abajo. Presencia de lunares en el cuerpo, bien, unos rasgos faciales característicos se parecen bastante entre ellas. Esto también es bastante llamativo, un cuello corto y la presencia de pliegues, bien, cuando se mueve va a ser que el cuello como que se levanta con unos pliegues. No sé si has visto, por ejemplo, el cuello de la gallina o de los pavos cuando se mueven, tienen unos pliegues ahí, de manera similar en los humanos, unos pliegues de piel, bien. Coartación a nivel de la aorta, bien, una aorta, digamos, con una pequeña esguince, lo cual va a generar problemas más adelante.
mamas poco desarrolladas, deformaciones a nivel del codo, bien, disgenesia gonadal, ovarios pequeños, ovarios fibrosos, lo cual junto con la ausencia de menstruación, a todo esto se le conoce como infantilismo sexual. Básicamente son mujeres que son estériles, no van a poder generar descendencia. Bien, una persona con síndrome de Turner, fenotípicamente en las primeras etapas de desarrollo, no lo puedes reconocer, bien, ya que por lo general los niños presentan una talla. Cuando llega la etapa de la pubertad, empiezan a dar las primeras señales. Mantiene la talla baja, bien, vas a ver que no desarrolla características sexuales y sobre todo esto, la ausencia de menstruación, también conocido como amenorrea, no le llega, bien, la regla. Sigue pasando los años, bien, ya llegan a los 13, 14, 15 años, bien, esta persona ya se altera, o sea, ya entra, se asusta un poco porque realmente no le viene la regla, acude al ginecólogo, bien, y como se trata de una persona que nunca ha tenido relaciones sexuales, el examen no puede ser intrusivo. Básicamente es un análisis de sangre, un análisis de hormona y son preguntas que le van a hacer a la familia en cuanto a la dieta y también a la propia señorita en cuanto a su estilo de vida, bien. Pero cuando el médico encuentra ya estas características marcadas en su fisiología, bien, ya más o menos sospecha de que podría ser un caso genético y el examen de sangre, el cariotipo, se lo confirma. Bien, frente a eso se le indica que esta persona padece síndrome de Turner y que jamás va a desarrollar lo que viene a ser las gónadas, bien, va a ser infértil de por sí. También ya entra en otro tipo de tratamiento, sobre todo para la parte cardíaca, para evitar complicaciones en su vida. Más allá de eso, vida completamente normal. Bien, síndrome de Turner. Luego tenemos, bien, al síndrome de Klinefelter. Bien, en este caso observamos el cariotipo y vemos que en la parte sexual, bien, presenta una trisomía, dos cromosomas X, un cromosoma Y. Bien, entonces su código va a ser 47, tiene un exceso XXY. Ya no hace falta indicar en el más 23 ni nada de eso. Bien, pregunta, ¿desarrolla como varón o como mujer? Una persona con Klinefelter, ¿desarrolla como varón o como mujer? ¿Ambos? No, no. Varón. Profe, pero tiene dos X, correcto, pero el cromosoma Y se logra expresar. El cromosoma Y activó a los genes SRY y esta persona desarrolla como varón. Pero como tiene un cromosoma X de más, también va a presentar características femeninas. Es un varón con ciertas características femeninas. Veamos. Calvicie frontal ausente. Esto es una característica masculina. Por ejemplo, caballeros, señoritas, tóquense la frente, de las cejas a la frente. Los varones tienen a lo mucho 3 dedos. Bien, mientras que las mujeres son de 4 a más, son más frentonas, tienen una calvicie frontal. Entonces, aquí es una característica masculina. Crecimiento de la barba también es una característica masculina. Bien, va a presentar vello facial, menos vello en el pecho. Esto es una característica femenina. Bien, hombros estrechos es una característica femenina. El desarrollo de mamas, las caderas amplias, características femeninas. Bien, estos varones desarrollan testículos, bien, desarrollan un pene gracias a los genes SRY. Pero el vello púbico, bien, tiene forma femenina. Bien, a pesar de que tiene testículos, tiene un vello púbico en forma de triangulito. Bien. Lo más llamativo, lo que más llama la atención de estas personas con Klinefelter es la talla, ya que desarrollan brazos y piernas bastante largos. Y esto sobre todo se debe a las características de las mujeres. Si ustedes, por ejemplo, ven en sus amigas, sus compañeras altas, o si ustedes también son altas, van a notar que lo más largo que tienen es el fémur. Bien, y esta disposición del fémur también permite un buen desarrollo de las caderas amplias. Estas personas con Klinefelter también van a mostrar lo mismo, un fémur bastante largo, los brazos también son largos, ya no llegan solamente al bolsillo, sino que van a llegar un poco más allá hasta la pierna, ¿bien? Y es lo que más llama la atención. En las primeras etapas de desarrollo de estas personas, bien, cuando son niños no se puede diferenciar todavía nada, recién cuando entran en la pubertad empiezan a aparecer estas características, bien, estas características femeninas. Poco a poco va avanzando, el niño crece bastante alto, pero tiene presencia de mamas, bien, también llamado ginecomastía.
ven que desarrolla caderas anchas, acuden al médico y se dan cuenta que es una persona con Klinefelter. Bien, estas personas también presentan infantilismo sexual, llegan a ser estériles, no pueden reproducirse. ¿Bien? El último caso que nosotros tenemos viene a ser la metahembra o la superhembra, el triple X. Si ya de por sí dos cromosomas X te daban características femeninas marcadas, un tercer cromosoma X tiende a acentuar más las características femeninas. Lo más llamativo de las metahembras o superhembras, la altura. Son bien altas, bien más que el promedio, es la característica más típica. Bien. En cuanto al desarrollo sexual, el desarrollo intelectual, la gran mayoría son completamente normales. Estas mujeres no llegan a tener problemas, pueden tener hijos, pueden desarrollarse completamente normal, salvo pequeñas excepciones donde las mujeres resultan estériles o presentan un ligero retraso físico y o mental. Bien, son pequeñas excepciones, pero la gran mayoría desarrolla completamente normal e ignora, bien, que son superhembras, que son metahembras. Entonces todas pueden quedar embarazadas, tienen una inteligencia dentro de lo normal, con alguna que otra excepción. Algunas pueden tener discapacidades y pues que aparezcan síntomas significativos es de manera ocasional. Bien, más allá de eso, una superhembra completamente normal. Bien, código otra vez 47XXX. Bien. ¿Quedaría, chicos, alguna duda, alguna consulta sobre estos errores cromosómicos? Algo que no ya se haya entendido, Turner, Klinefelter, metahembra, ¿todo bien? No, hay más, pero estos son los que te van a preguntar en admisión. También está el metamacho, XYY, que también tiene altura significativa, problemas de esterilidad, pero no te quiero llenar de datos que no te van a venir. Bien, estos tres sí te pueden consultar, tanto en la parte genética como en las características, bien, que son visibles, fenotípica y funcional. ¿Bien? Ok, entonces, frente a todo esto, bien que la genética nos ha ido revelando que estos problemas están presentes en los genes, el ser humano también ha buscado la manera de evitarlos, bien evitar que nazca un niño con síndrome de Down, evitar que por ahí esta persona pueda, digamos, tener la probabilidad de heredar una diabetes a su descendencia, y sobre todo tratar de que no aparezcan estos problemas. Entonces surge una rama, bien, dentro de la medicina, en el cual se enfoca en la parte genética, que se conoce como el asesoramiento genético. Bien, nosotros, por ejemplo, hoy en día, cuando nos vamos a casar, bien, es muy importante que no es de la manera civil, por supuesto, la religiosa es tema aparte. Es muy importante que ambas parejas conozcan las condiciones de su pareja, bien, de la otra persona. Por eso que al momento que tú vas a la municipalidad te van a hacer una serie de pruebas, aparte de los antecedentes judiciales, penales, policiales, análisis sanguíneos para ver la compatibilidad de sangre, es el factor RH para evitar la eritroblastosis fetal. Van a haber temas de infecciones de transmisión sexual, las ITS como VIH, sífilis, gonorrea, y también se está proponiendo análisis genéticos, ¿bien? En los cuales puedan haber ciertos factores de riesgo, como por ejemplo que la familia de tu pareja tenga mucha incidencia de lo que viene a ser diabetes o un cáncer de cierto tipo o problemas de otro tipo. Bien. Entonces, todo eso está dentro del asesoramiento genético. Lo primero que se hace es un test genético. Bien, se analiza la muestra obtenida y de acuerdo a los resultados positivos o negativos, bien, inicia recién ahí el asesoramiento genético. Entonces, número uno, comprender el diagnóstico que se obtiene, la situación médica del paciente, el desarrollo, si es que hay el desarrollo de alguna enfermedad y el posible tratamiento. Bien, hay personas que tienen enfermedades genéticas que no se activan así por así. Tal es el caso de un joven mexicano, bien el cual le dispararon en el estómago, bien tuvo la bala incrustada en el intestino, bueno, lo llevaron al hospital, le quitaron la bala y los médicos notaron que el intestino empezó a irritarse. Bien, ya no tenía la bala, pero estaba irritado. Rápidamente le hicieron una prueba y sacaron, bien, concluyeron que esta persona padecía del síndrome de Crohn, que es una enfermedad genética, solamente que este síndrome muchas veces se activa bajo diversas condiciones, en este caso producto de la bala. Frente a eso, como se le detectó, bien, ahora el paciente tiene que comprender de qué se trata, cuál es el tratamiento que va a recibir, bien, y de todo eso se encargan en los médicos y también junto con psicólogos, bien, para que no entre en shock. El síndrome de Crohn, por si acaso, es para toda la vida.
También ayuda a comprender la herencia de ciertas enfermedades, como por ejemplo el caso de la diabetes, el caso de ciertos cánceres, ¿bien? Y la recurrencia con la que podría aparecer, ¿bien? Hay que informar a la familia o al paciente para elegir un método más efectivo de acuerdo al riesgo, ¿bien? Cuáles son las metas familiares, si quieren tener hijos, muchos hijos, pocos hijos, ¿bien? Las normas éticas y también, por supuesto, las creencias de cada persona, ¿bien? De acuerdo a dicha decisión. ¿Conocen el caso del niño que tiene tres padres? Un niño que tiene un papá y dos mamás. ¿Han escuchado de ese caso? ¿No? Ya, rapidísimo. Cuando nosotros bien vamos a reproducirnos a nivel de los varones, cuando se forman los espermatozoides, bien, los mitocondrias, recuerden que los mitocondrias tienen su propio ADN, que es muy diferente al ADN del núcleo. Los mitocondrias en los espermatozoides se van al cuellito y le van a dar la energía al flagelo, a la colita, para que se mueva. En el caso de las mujeres, a nivel de los óvulos, bien, en el núcleo está la carga genética normal y por aquí también presentan la carga genética los mitocondrias presentes, bien, los cuales van a heredar a los hijos. Bien, todos nosotros tenemos mitocondrias maternos. El padre no hereda mitocondrias, bien, tenemos los mitocondrias de mamá. Se llama línea de herencia, línea materna mitocondrial. Bien. Entonces pasaba lo siguiente, una mujer tenía problemas a nivel de sus mitocondrias, bien, sus mitocondrias estaban fallados genéticamente. Esta mujer ha padecido toda su vida para producir ATP, para producir energía. Entonces, esta mujer no quería que sus hijos padezcan de esta misma complicación. Frente a eso, recurrió a un asesoramiento genético y los médicos propusieron lo siguiente. Iban a coger un óvulo de una donante, bien, con su núcleo y sus mitocondrias completamente sanitos. Bien, a ese óvulo de la donante le quitaron el núcleo, le quitaron la carga genética de la donante y al óvulo de la madre le quitaron el núcleo y se lo pusieron a la donante. Luego, in vitro, bien, en un tubito de ensayo, realizaron fecundación con el esperma del padre y listo. Tienes un niño el cual tiene la carga genética de papá, la carga genética de mamá, pero tiene la carga genética mitocondrial de la donante. Bien, es un niño con un papá y dos mamás. Para eso sirve el asesoramiento genético, para evitar bien que las nuevas generaciones puedan padecer ciertas enfermedades y mejorar su calidad de vida. Bien, favorece la adaptación del individuo, la familia a la enfermedad y al riesgo de recurrencia. Bien, y así hay diversos casos en los cuales el asesoramiento genético ha ayudado, bien, a que nuevos niños, las nuevas generaciones no padezcan las complicaciones de generaciones anteriores. Incluso hay técnicas que nos permiten detectar, por ejemplo, cuando un niño en etapas embrionarias está desarrollando algún tipo de síndrome, tiene el ADN alterado, con lo cual en ciertos países está permitido detener el embarazo, bien, para que este niño no nazca frente a condiciones que luego va a poder sufrir, bien, va a poder padecer en su vida. Por supuesto, todo esto siempre con la ética de por medio. ¿Bien? También con la genética hemos aprendido otro tipo de técnicas, como por ejemplo, la transferencia genética, bien de manera normal, de manera regular, lo más conocido viene a ser la transferencia vertical, donde un organismo al momento que se reproduce pasa sus genes a su descendencia, bien de padres a hijos. Siempre van pasando los genes de generación a generación. Pero algunos organismos logran desarrollar una transferencia horizontal, donde un organismo donante le envía carga genética a un organismo receptor. Y esto, por si acaso, no solamente ocurre a nivel de bacterias, ¿bien? Los que son especialistas en introducir cargas genéticas son los virus. Ya ha pasado casos humanos donde ha habido transferencia horizontal producto de los virus. Uno de estos casos es producido por el llamado VPH. ¿Cuál es este virus, chicos? ¿Qué virus se conoce como el VPH? El papiloma humano, correcto. Bien. Profe, pero no basta con usar condón para protegernos del VPH. No. El VPH es un virus tan pequeño que atraviesa las paredes del condón. Bien, lo atraviesa sin ningún problema. Por eso que frente al papiloma humano surgen vacunas, bien, tanto para la mujer como también para el varón, para evitar este tipo de infecciones. Bien, ¿qué ha pasado con el papiloma humano?
en la década de 1920 o 1930, bien, una mujer, bien, fue diagnosticada con papiloma humano. El virus se había introducido en el conducto vaginal y había alterado las células del cuello cervical, del cervix, bien, generando células con carga genética modificada, unas células con 86 cromosomas, bien. Hasta ahí, pues, es un cáncer producto del papiloma humano, que es lo más común, cáncer de cuello uterino, pero el médico que lo trató sacó una muestra de estas células y lo llevó al laboratorio. Para su sorpresa, estas células, al momento que se dividían como células cancerosas, lo hacían perfectamente. Estas células no tenían un límite de división, no generaban errores al momento de dividirse. Los 86 cromosomas se mantienen, son células básicamente inmortales. Ahí surge una línea celular llamada las células ELA. También lo pueden googlear el fin de semana, las células de Enriqueta Lacks. Estas células siguen siendo estudiadas hasta el día de hoy, son las mismas de ese año porque se han dividido perfectamente para encontrar la manera de evitar el envejecimiento celular, para que al momento que las células se dividen no generen errores y con eso, si algún momento se logra obtener, ¿bien? Obtener, digamos, células completamente jóvenes de por vida. Imagínate una persona que jamás logre envejecer o quitarte la parte dañada y inducir a que las células regeneren esa parte dañada. Bien, ahí tienes a las células ELA, que es un caso de transferencia horizontal que ocurrió de manera natural. De manera artificial, nosotros tenemos a los organismos genéticamente modificados, donde introducimos cargas genéticas de otros organismos en un individuo de prueba. Bien, a estos también se les conoce bajo un término que genera miedo en muchas personas, los llamados transgénicos. Bien, profe, ¿los transgénicos también me van a alterar la carga genética? No, los transgénicos no funcionan así, pero tienen un riesgo. Bien. Por ejemplo, tenemos un caso de papitas transgénicas. Bien, hay una empresa que vende transgénicos a nivel mundial, se conoce como Monsanto, quizás lo han escuchado, bien, y cuando vende sus productos, estos productos por supuesto tienen un precio alto, pero también van de acuerdo a lo que ofrecen. Estas papitas genéticamente modificadas sobreviven a cualquier condición de temperatura, sobreviven a las heladas, sobreviven a bajos niveles de agua, son resistentes a las plagas, no necesitan plaguicidas, ¿bien? Son resistentes a una diversa cantidad de infecciones bacterianas y virales y pueden producir papas todo el año. Entonces, pongamos el caso. Un agricultor bien tiene papitas nativas, mientras que el otro agricultor compra estas papitas transgénicas. Al momento que empieza la siembra, el agricultor nativo solamente puede sembrar en verano, bien para que las papas sobrevivan y logren dar la papita, el tubérculo, mientras que el otro agricultor puede sembrar esta papa transgénica todo el año. Ahí empieza el primer factor de comparación, el factor económico. ¿Quiénes pueden acceder a este tipo de producto y quiénes no? Bien, solamente la gente pudiente puede acceder a estos productos genéticamente modificados porque tienen un costo alto. Cuando se da la producción de papas, bien, el agricultor transgénico tiene papas más grandes, papas todo el año, puede vender a cada momento, mientras que el otro tiene papas chiquitas, papas que tal vez algunas han muerto por las heladas, han tenido que sobrevivir a diversas plagas, están, digamos, algunas también con presencia de pesticidas, entonces ahí ya empieza a marcarse una diferencia, una persona que va a crecer económicamente y otra que va a empezar a sobrevivir, a subsistir, no va a poder competir contra la otra persona. Eso va a ir marcando factores sociales, empieza a haber una diferencia social. El último punto de evaluación es el factor biológico. ¿Bien? Profe, pero esta papita realmente biológicamente hablando es muy resistente, es muy buena para hacerle frente a los temas de hambruna y todo eso. Sí y no. Tiene un lado bueno, que es el correcto, ¿bien? Pero tiene un lado malo que muchos no ven. Esta papa transgénica, que es muy resistente, bien recuerden que las personas, más allá de ver la parte biológica, ven la parte económica, esos agricultores van a dejar de sembrar papas nativas y van a empezar a comprar estas papas transgénicas. Bien, recordar que los alimentos que han sido domesticados no crecen de manera natural. Bien, si las papas, nosotros tenemos 3.000 variedades de papas, es porque hay más de 3.000 agricultores sembrando cada una de las variedades que hasta hoy en día bien conservamos. Si todos se ponen a sembrar papas transgénicas, estas variedades se pierden, lo cual implica una pérdida de diversidad genética. Bien, si todos empiezan a sembrar copias del mismo organismo y por ahí surge un virus, una bacteria
que arrasa con esta copia, destruye a todos. Y cuando busquemos bien nuevos genes para recombinar, para que salga una variante resistente, ya no tenemos el mismo pool genético que teníamos antes, bien, con las 3.000 variedades de papas que hay en el Perú. Por eso, señores, que los transgénicos, mientras no sepamos las implicancias, las consecuencias que conllevan, han sido prohibidos en muchos países. Bien, la introducción como, en el caso de de las plantas, bien, como semillas de siembra, en el caso de los animales como cultivo, bien, pueden ingresar como producto, como por ejemplo tus papitas Lays o por ahí cualquier otra plantita, bien, pero no para siembra, ya que realmente puede alterar la ecología, bien, de la que goza Perú sobre todo. Entonces, señores, chicos, bien, siempre que analicen un problema, sobre todo los temas genéticos, los temas biológicos, no se olviden de los otros dos factores. Siempre ver la parte económica, la parte social, bien, que influye bastante, y por supuesto la parte biológica. Todo esto también conlleva, chicos, bien, dejando por atrás a las papas y a los animales, al ser humano. Con el ser humano ocurre lo mismo. También tenemos genes que pueden ser aprovechados, pueden ser modificados. Frente a eso, tuvieron que proteger a estos genes. Ahí surge la declaración en el 97, la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. El genoma humano es patrimonio de la humanidad. Nadie puede patentar un genoma humano, por más que lo modifiques. ¿Recuerdan el caso de los niños chinos que son inmunes al VIH? ¿Lo conocen? ¿Escucharon ese caso? ¿No? De manera resumida, bien, un médico chino, bien, simplemente porque pudo, ni siquiera se preguntó si debía, alteró genéticamente a dos embriones humanos, bien, en los cuales cambió los genes encargados de generar, de desarrollar al receptor CD4. Bien, entonces estos niños tienen un CD4 alterado. Al ser alterado, cuando ingresa el VIH, no tiene dónde acoplarse, no puede infectar a las células. Entonces, naturalmente son inmunes al VIH, profe, pero eso es algo bueno. Sí y no. Económicamente hablando, ¿quiénes podrían pagar esta mejora, entre comillas? Gente con plata, gente adinerada, mientras que el resto va a tener que seguir padeciéndolo. Socialmente hablando, estas personas que tienen plata mejoran, por así decirlo, su raza, mientras que el resto tiene que padecer, bien, lo cual genera una brecha social más amplia. Bien, biológicamente hablando, es cierto que modificando el CD4, bien, te vuelves inmune al VIH, pero quizás también te vuelvas defectuoso para detectar otro tipo de virus, otro tipo de bacterias, porque los receptores CD4 permiten, bien, mecanismos de defensas contra una gran cantidad de patógenos. Hoy en día el médico fue sancionado, se le quitó el título, se le impuso una multa por 4 millones de euros. Bien, los niños que no tienen padres porque han sido productos de donación están bajo el cuidado del gobierno chino y están bajo estudio para ver realmente cuáles son las ventajas y desventajas de dicha modificación. Bien, esta persona realmente le valió los derechos humanos, fue por sobre todos ellos, y modificó los genes a su antojo. 2017, año 2017, si no me equivoco. ¿Bien? Entonces, es importante respetar el genoma humano. Está prohibido formar individuos humanos genéticamente modificados. Bien, tú puedes alterar los genes con muestras humanas, pero a lo mucho lo puedes dejar en tejidos o un órgano. No puedes formar un individuo. Bien, todos los individuos tienen derecho y respeto a su dignidad, cualquiera sean sus características. Si así una persona tenga genes defectuosos porque viene de una familia con temas de cáncer, temas de diabetes, bien, tienen los mismos derechos que cualquier otra persona. En el año 2003 también se pone en pie lo que viene a ser la información, bien, los datos genéticos humanos. El problema, chicos, es que muchas personas se preguntan si pueden en lugar de preguntarse si deben. Bien, no evalúan bien los riesgos, únicamente se centran en los pros y van con eso, cuando los contras pueden ser mucho peores. Bien. ¿Qué ocurre con los datos genéticos humanos? Al igual que Internet, que te para robando tus metadatos, bien, tus datos
tus likes, lo que te gusta, las páginas que visitas, lo que ves, también puede ocurrir lo mismo con los datos genéticos. Bien, ustedes, por ejemplo, han visto el nuevo DNI electrónico, tiene información de tus huellas digitales. Más adelante se está proponiendo que tenga información de tu tipo de sangre para que rápidamente, en caso de accidente, sepan qué tipo de sangre colocarte. Y también se propone que presente una huella digital genética, en otras palabras, tu ADN. Esto con el fin, por ejemplo, de que por ahí hay un homicidio, por ahí ocurrió un asesinato, hay restos del victimario, ¿bien? De la persona que cometió el asesinato, y estos rápidamente se puedan corroborar en una base de datos y saber de quién se trata, ¿bien? Hasta ahí es el pro. ¿Cuál puede ser el contra? Imagínate que en tu código genético aparece riesgo diabético, riesgo de cáncer, una persona que puede padecer tal enfermedad a cierta edad. Esa información puede ser vendida a las empresas aseguradoras, a empresas que contratan empleados, ¿bien? Los cuales pueden mal usar dicha información y evitar contratarte, empezar a discriminarte por tus características genéticas. Entonces, para eso se tiene que garantizar la dignidad y derechos humanos en materia de qué? De recolección, el tratamiento, la utilización y la conservación de estos datos genéticos humanos. Bien, teniendo presente igualdad, justicia y solidaridad. En otras palabras, no pueden trabajar tus datos para poder discriminarte o separarte. Bien, a esto también se le conoce como segregación. No es una discriminación, sino que te separan en grupitos. Bien, tú eres un grupo de riesgo, tú eres de menos riesgo, tú eres un grupo confiable. Entonces, hay que evitar todo ese tipo de cosas. Mientras no tengamos el poder, es mejor no hacerlo. Bien. Por último, chicos, surge lo que viene a ser la bioética. Bien, la bioética no es algo nuevo, por si acaso, pero con la genética ha tenido bastante impulso, sino que la bioética surge sobre todo con temas médicos. Y la bioética se basa en cuatro principios. El principio que prima sobre todo, sobre cualquiera, el principio de autonomía. Tú como persona, como individuo, bien mentalmente capaz, todo estás completamente apto, decides sobre lo que se te hace, sobre lo que no se te hace. Bien, si tú vas a un hospital y te dicen que te tienen que amputar la pierna y tú no quieres, no lo pueden hacer, no pueden faltar a tu principio de autonomía. Bien, luego tenemos al principio de beneficencia y de no maleficencia. No confundan a ambos, no es lo mismo. Beneficencia es actuar siempre haciendo el bien. Por ejemplo, vas a una farmacia, bien, preguntas sobre un fármaco para tal enfermedad, bien, y el farmacéutico te da varias. Eso es beneficencia. Te está dando todas las opciones posibles y tú con tu autonomía decides. Si el farmacéutico te oculta las medicinas baratas y únicamente te pone las caras, está faltando al principio de beneficencia. Bien, perfecto. ¿Cuándo es el principio de no maleficencia? El de no maleficencia, bien, tú lo faltas cuando haces daño adrede. Cuando yo en esas medicinas te coloco una bien que te va a curar lentamente, pero también te va a provocar daño tal vez en el hígado, tal vez en el riñón, para que luego regreses por otro fármaco. Ahí ya estoy actuando haciendo daño adrede. Entonces, una cosa es no hacer completamente el bien y otra cosa es hacer el mal adrede. Bien. Por último, tenemos el principio de justicia. El principio de justicia se basa en su famosa frase, bien para que se entienda, en el cual dice lo siguiente: hay que tratar igual a los iguales. ¿Quiénes son los iguales? Cualquier persona con las condiciones estándares de todos, bien, un cuerpo completamente funcional, un par de brazos, un par de piernas, ojos completamente funcionales. Tratar desigual a los desiguales. ¿Quiénes son los desiguales? Personas con condiciones, ¿bien? Específicas, como por ejemplo una persona en silla de ruedas, una persona con una pierna amputada, una madre embarazada, una persona invidente. Ellos reciben un trato desigual, un trato preferencial. Tú vas a un banco, vas a una empresa, vas a un bus, vas a encontrar colas, vas a encontrar asientos para este tipo de personas. Entonces, el principio de justicia se basa en tratar bien, en tratar igual a todos nuestros iguales, tratar desigual a los desiguales, teniendo en cuenta bien el resto de los principios, teniendo en cuenta la ética, sin discriminación ni por su grado económico, pues, sin discriminación intelectual, ni sus creencias, ni su sexo, ni nada de eso. Bien. Pero siempre en la bioética surgen nuevos casos y nuevos dilemas que tienen que ser tratados con cuidado, con pinzas.
Bueno, chicos, la clase en sí es hasta aquí, pero quiero dejarles con un caso para que piensen, ¿bien? Y me digan cuál es la respuesta correcta. Si gustan, si no, pues se lo quedan para ustedes. Una persona, a medida que va envejeciendo, bien, la formación de gametos se hace cada vez más deteriorada. O sea, no es lo mismo tener un hijo a los 20 años que tener un hijo a los 30, 35. Ya los gametos están muy deteriorados y ese hijo puede padecer más enfermedades o alergias. Bien, es muy común. Personas que han tenido hijos a edades avanzadas, bien, estos hijos salen sobre todo enfermizos y alérgicos. Esto pasó en una clínica conocida aquí en Perú. Bien, llega una pareja, 25 años ambos, bien recién casados, y no quieren tener hijos por ahora, pero quieren preservar sus gametos. Entonces, ¿qué hacen? Acceden a esta clínica de fertilización, bien, el varón dona el esperma, la mujer dona los óvulos y ocurre una fecundación in vitro. Y este embrión ya formado lo criogenizan, lo congelan, para que luego de 10 años, 15 años pueda ser implantado en el útero de la madre y continuar con el desarrollo. Bien, entonces el embrión queda ahí al resguardo desde la clínica. Pasaron 9 años y la pareja se divorcia, se separan, ya no quieren saber nada el uno del otro. Y ocurre lo siguiente, la madre quiere continuar con el proceso de desarrollo del embrión y el padre no. ¿A quién le hacen caso? ¿Se debe o no se debe continuar con el proceso del embrión? ¿Se debe implantar, sí o no? La verdad que no sé la respuesta, simplemente quedo en duda porque es un caso bastante peculiar saber cuál es en sí la forma en la que se debe procesar este tipo de condiciones. Y así hay muchas, ¿bien? Son temas muy llamativos, lo que viene a ser el aborto, lo que viene a ser los temas de eutanasia, ¿bien? Y mientras no sepamos las consecuencias finales que puedan tener esas nuevas leyes, es mejor no arriesgar. Bien, así también surge el caso de, no me acuerdo, este futbolista que tuvo sexo con una prostituta, la prostituta guardó el esperma y luego se embarazó, bien, por inseminación artificial, y terminó demandando al futbolista, lo cual pues a nosotros no nos parece justo, pero las leyes como que tienen que ahí nuevamente poner todas las cartas sobre la mesa y empezar a dar vueltas para ver qué es lo correcto que se debe hacer en esos casos. Bien. Bien, chicos, hasta aquí es la clase por el día de hoy. Muy agradecido con todos ustedes, bien, por la atención. Espero les haya gustado. Pasen un buen fin de semana. Les dejo en la pantalla lo que vienen a ser las claves correspondientes a la semana. Bien, igual chicos, en pantalla se los estoy copiando para que lo tengan presente y ya nos vemos la siguiente semana. Bien, bueno, la que sigue. Pasen fiestas patrias. Listo. Cuídense chicos. Chao, chao.